En la cena del Señor, en teoría, que tendríamos hoy, sí, sí habría luz. Ahí vamos a estar bien por el tema del tiempo. Ok. Bien. Bueno, curiosamente creo que en este momento en la historia también están en tinieblas. Entonces, sí, desde las 12 del día más o menos que empezó a haber tinieblas en la crucifixión. Y ahorita ahí estamos poco antes de las 6 de la tarde en la historia. Poco antes de las 6 de la tarde en oscuridad todavía, no recuerdo hasta qué hora fue. No sé si fue hasta que él murió más o menos a las 3 4 tal vez. Y aquí ya vamos a ver qué sucede en la cruz ya estando Jesús muerto. Lo que veremos en la siguiente va a ser la gestión que realiza José de Arimatea para bajarlo de la cruz y ponerlo en la tumba. Último de la pasión de Cristo. Después de eso, ya en el 2025, en enero, empezaremos a ver los últimos dos capítulos de Juan, el 20 y el 21, que son los capítulos en donde Jesús resucita. Y van a ser 8, que serán sesiones, mensajes, estudios, que faltarían después de terminar la pasión de Cristo ahora en noviembre, esto, y en diciembre lo de José de Arimatea. Vamos a seguir estudiando con nuestro método supuesto y lo que voy a cerrar las cortinas para ver mejor la pantalla porque no se ve, aunque igual se ve poquito. Voy a ir haciendo preguntas, así que ahí no. Eh, de todas formas, ya estamos terminando la Pasión de Cristo, que es que los estaba comentando. Luego de eso vienen los otros 8 estudios de esto. Y no sé si alcanzan a ver el pasaje aquí, en la pantalla más o menos. Igual voy a resaltar ciertas cosas por allí. Y voy a quitar la cámara de acá porque igual no se ve muy bien. Muy bien, se los voy a leer en voz alta y vamos a avanzar para ver qué podemos resaltar del texto. Y les voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer porque hoy es un poquito más técnico que lo de la semana pasada. Y vamos a ver si le ganamos, como les decía, a la luz. Que regrese. Bien, dice Juan 19 del 31 al 37. Como son circunstancias diferentes, vamos a usar sentidos diferentes, vamos a ver con los ojos de otra forma y vamos a escuchar también de otra forma. Les voy a ir leyendo. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de allí, y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hoy es más eh, estudio en cierto sentido que lo que vamos a revisar que mensaje. Igual tengo una aplicación pequeña al final que vamos a chequear. Pero miren un ratito cómo podríamos dividir nuestro pasaje. Lo que tenemos en la primera parte es un poco la historia de, ok, van a bajar los cuerpos y de la cruz, pero Juan está haciendo bastante énfasis en la idea de quebrar las piernas. Él está haciendo bastante énfasis en eso y ya vamos a ver por qué, aunque ya lo pueden deducir un poquito del texto. La idea de quebrar las piernas es algo que le está repitiendo ya 3 veces, solo en esos 3 versículos, bastante, él lo quiere enfatizar. Eso es en la primera parte, bajar los cuerpos de la cruz, porque el día siguiente ya iba a ser día de reposo, entonces no podían hacer ese trabajo, no podían hacer eso. Eh, En la segunda parte, del 34 al 35, vemos en cambio la idea de agua y sangre. Que ahí vemos eso del costado traspasado que solo sale en Juan.
no salen los otros evangelios. Y en la última parte vemos en el 36 y 37 el énfasis de Juan en que las escrituras se cumplen. Eso más o menos es como vemos esta sección de la historia en cómo va avanzando, obviamente, nuestro estudio. La idea de que las escrituras se cumplen. De hecho, el 31 y el 33, o sea, la primera parte, la primera división, muestran los sucesos, y el 36 es la profecía en donde se ve, oh, se cumplió la profecía con lo que dice el 31 y el 33. Y lo mismo pasa con el 37. Oh, este pasaje en donde se habla de esta profecía es cumplida con lo que dice el 34 y el 35. Entonces vemos que Juan está haciendo eso. Juan está dando el hecho número 1 del 31 al 33, que no le quebraron las piernas, para los otros sí, trabajarlos. Luego el hecho número 2, 34 y 35, que es que se evidenció que efectivamente sí está muerto, y la forma de evidenciarlo es traspasándolo con la lanza. Eh, y el 36 dice, miren, en el 31 y el 36 está el cumplimiento. Y en el 37 dice, miren, en el 34 y el 35 está el otro cumplimiento. O sea, son dos hechos que cumplen dos profecías que están en el 36 y el 37. Y ese, por lo que vemos, es el énfasis de Juan. Miren cómo lo dice en el versículo 35. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esa es la idea de Juan. Juan está diciendo, esto les escribo para que ustedes crean, porque yo soy este testigo verdadero y yo se los estoy diciendo, y lo que estoy diciendo es verdad. Esa es la forma en la que Juan está escribiendo para enfatizar esta parte de la historia de la pasión, que ya son las partes finales. Eh, y vamos a ver 6 partes hoy. Voy a tratar de que vayamos juntos por cada una de estas 6 partes, más o menos rápidas. La que sí toma un poquito de tiempo es la primera, pero yo creo que no va a ser mucho. Las demás sí son más rápidas. Vamos a ver primero a qué se refiere con esto de la Pascua. Es un detalle técnico más o menos importante. No es de los prioritarios en la historia, pero sí es más o menos importante para entender qué está pasando, acerca de qué día sucedió esto. Luego vamos a ver acerca de la idea de quebrar las piernas, el agua y la sangre, luego las dos escrituras que les comento, y al final vamos a comparar un poco qué dice los otros evangelios comparados con Juan. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta primera parte nos dice que era preparación de la Pascua, ¿ok? Preparación de la Pascua. La preparación de la Pascua significa, y ya vamos a ver los pasajes del Antiguo Testamento, que en calendario judío esto está sucediendo el 14 de Nisan. Ahí es que está pasando esto con lo de Jesús. El 14 de Nisan. Tenemos el día de la muerte de Jesús en calendario judío, 14 de Nisan. ¿Por qué este día de reposo es de gran solemnidad? Porque ustedes pueden ver que dice en el 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues el día de reposo era de gran solemnidad. Miren ese comentario de Juan. Hay otras versiones que dicen que el día de reposo es de gran solemnidad, no dice aquel día de reposo. Entonces, lo que está diciendo Juan lo podemos ver de dos maneras. Nos está diciendo, oigan, eh, bueno, de hecho, no tiene mucho sentido que les diga esto de acá, pero se los voy a decir igual. Eh, Oigan, griegos, les estoy escribiendo a ustedes y quiero que sepan que el día de reposo es muy solemne. Puede ser, pero es muy improbable que Juan esté tratando de dar ese tipo de explicación, porque vemos que lo importante del día de reposo de allí es que es el día de preparación para la Pascua. Muchas personas que han leído esta historia asumen que este día de reposo de preparación para la Pascua es un sábado, como de la semana. Puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Ya vamos a leer los textos. El 15 de Nisan era la Pascua, ¿ok? Fue sábado desde el punto de vista de que era día de reposo, pero no necesariamente era sábado semanal, o sea, después del viernes, antes del domingo. Eh, entonces vemos que era un día de reposo porque vamos a ver algunos pasajes en donde nos dice que antes de la Pascua tiene que haber día de reposo. De hecho, después de la Pascua también.
Jesús fue crucificado un 14 de Nisan, les voy a dar las notas para también no olvidarme, que es la preparación para la Pascua, Lucas también le dice así. Ese día se come solo pan sin levadura, no, no se come cordero. De acuerdo a lo que nos dicen diferentes pasajes del Antiguo Testamento, en el día de preparación para la Pascua, el 14 de Nisan, no se come cordero, todavía no se mata el cordero, de hecho. El cordero debe matarse el 15 de Nisan. Ahí es que el cordero, bueno, perdón, el 14 de Nisan, perdón, es el día en que sí se mata el cordero. Entonces no se puede comer cordero porque es el día que se lo mata. Se come cordero a partir del 15, que empieza la Pascua. Pero a partir del 14 se empieza a celebrar comiendo solo pan sin levadura. Es por eso que en la última cena no comieron cordero, sino que solamente comieron pan. Porque a partir del 14, que es la preparación para la Pascua, empiezan a prepararse para la Pascua con el cordero. Preparan el cordero. El cordero se sacrifica, hay un horario. El cordero se sacrifica entre las dos tardes del 14 de Nisan, y eso nos dice Éxodo 12:6. La semana de Pascua es del 15 al 21 de Nisan, siendo el 15 día de reposo. El primer día de la Pascua en realidad no es un día, es una semana. La semana de la Pascua es en realidad. Y el 15 empieza la Pascua. Y ese 15 es día de reposo. El 14 no, el 14 es preparación para la Pascua. Entonces no pueden hacer nada el 15, que porque ahí empieza la Pascua. Y empieza con un día de reposo. ¿Okay? Ese día es considerado día de reposo. El primero y el último, de hecho, son considerados días de reposo. Y el 14 es que se prepara. Y eso vemos en varios de estos pasajes. Em, Ahora, si nos preguntamos, y lo voy a dejar allí y no me voy a quedar mucho tiempo, probablemente a muchos no les interesa esta parte, pero lo dejo por si alguien algún rato lo quiere estudiar. No es algo para, no hay que sumergirse demasiado en ese tipo de tecnicismos, no son el énfasis de la Biblia, pero son el objeto de estudio de algunas personas. Porque muchos ven esta información para preguntarse cuándo es que fue crucificado Jesús, qué día, qué año, todo eso. Asumimos que él murió un viernes y que resucitó un domingo. Yo creo que es lo más probable, pero no necesariamente. Si nosotros consideramos que Jesús murió un viernes, solo hay una posibilidad, de acuerdo al calendario. Jesús murió entonces en el año 33. Hay ciertos límites de esto. La gente lo limita porque, por ejemplo, eh, Juan el Bautista tuvo en esta época su ministerio por de 3 años, probablemente, hasta el 30. En el 30 probablemente él terminó, él fue que anuncia lo de Jesús. Él tiene su ministerio. Ah, y también por ahí tenemos lo de Poncio Pilatos, eso no lo puse allí. Cuando reina Poncio Pilatos, déjeme acordar que puse aquí, Juan el Bautista más 3 años. Sí, porque Jesús tuvo un ministerio de 3 años y Juan el Bautista lo matan en cierta época que se conoce más o menos cuándo es, no lo tengo aquí escrito. Entonces, 3 años después, la gente utiliza la fecha de Poncio Pilato cuando él fue rey, cuando él fue, no sé si procónsul, no recuerdo, pero cuando él estaba en el poder, esos son documentos históricos que nos dicen cuándo fue. La muerte de Juan el Bautista también lo tenemos más o menos registrado cuándo fue. Y la conversión de Pablo también la tenemos más o menos registrada cuándo fue. No tengo todos los detalles sobre eso aquí porque si no hubiera sido demasiado, pero y esto lo vi hace unos meses. Pero más o menos tenemos este rango que no está en rosado, este rango que está aquí, que es en el que probablemente Jesús murió. Entonces tenemos que en el año, si creemos que Jesús murió un viernes, porque ya les voy a enseñar las dos posiciones, si él murió un viernes, murió el año 33, pero también esa posición, que ya la vamos a ver, asume que no son 3 días completos, 3 días y 3 noches, la muerte de Jesús. Se asume que son porciones de día, pedazo de primer día, pedazo de último día y todo el sábado. Y ahí se asume que coincide el día de reposo normal con el día de reposo de la Pascua. La otra posición, sí, en donde él murió un miércoles, puede ser en el año 30 o en el año 31. Es posible. Eh, ya les voy a explicar aquí un poquito más de eso. Algunas personas dicen que como la Biblia dice que él murió 3 días y 3 noches, no es posible probablemente, a menos de que creamos que tal vez la parte histórica de contar calendarios está mal, que haya sido un jueves. Eso es un poco más improbable porque cuando vemos los calendarios no vemos que el 14 de Nisan caiga un jueves. Vemos que cae, ¿dónde está?
Vemos que cae el 14 de Nisan, cayó viernes en el año 26, miércoles en el 27, cayó el lunes el 28, cayó 29 el sábado y así miércoles, miércoles, lunes, viernes, miércoles. Entonces, no, justo no ha habido jueves. Eso también dificulta el tema un poco, porque jueves era otra posibilidad, pero algunos no lo consideran. Se los dejo ahí y esto va a estar subido en YouTube para que si algún rato quieren revisarlo, lo puedan revisar. Pero, por ejemplo, algunos piensan, cuando Jesús habla y dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso se puede interpretar de manera literal, 3 días y 3 noches. Entonces, allí, si fuera 3 días y 3 noches, y tomamos la posición de que es un miércoles, el que murió, eso está marcado en rojo en el primer cuadro, tenemos que él estuvo muerto todo el 15 de Nisan, todo el 16 de Nisan, todo el 17 de Nisan y que resucitó el 18 de Nisan. O sea, serían como 3 días, 3 noches, pero y un poquito más. En cambio, si tomamos esta expresión como figurativa, de que es una expresión de decir 3 días y 3 noches para decir, ok, no son porque acuérdense que cuando decimos día en hebreo pasa lo mismo que en español. Nosotros decimos la palabra día y podríamos estarnos refiriendo a 24 horas o podríamos estarnos refiriendo a la parte que no es noche. Eso pasa en español, eso pasa también en hebreo. Entonces, por eso Génesis dice tarde y mañana, para referirse a las dos partes del día de 24 horas, del día completo, como la época, que no se refiere a simplemente, hay luz, sino que se refiere, no, a momentos, días. Entonces, puede ser una expresión, 3 días y 3 noches, entonces no necesariamente son 72 horas, no necesariamente. Esa posición también se considera, y de hecho creo que esa es la que más se acepta en general, por eso se considera que Jesús murió un viernes. Pero cuando vemos que la Biblia dice que él murió en el día antes del día de reposo, no necesariamente significa que es un sábado, es el día de reposo de la Pascua, porque la Pascua en realidad es una semana y el 15 de Nisan siempre es día de reposo. Así caiga sábado, lunes, miércoles, jueves, lo que sea, es día de reposo. Como los feriados, si justo cae un feriado después de otro día, aquí ellos también tienen, si digamos que cae domingo, sábado feriado, y el domingo, cayó el primer día de la Pascua, también feriado, pegados. Más o menos algo así como lo que nos pasó ahora con el 3 de noviembre y todo eso. 3 días y 3 noches. Entonces, no necesariamente. La posición de que es 30 o 31 después de Cristo en que Jesús murió, normalmente interpreta literal esto, y hay dos posibilidades, y la posición de que él murió, de que no, de que eso es figurativo, que es una expresión judía nomás, considera que es viernes, sábado y domingo, y que coincidieron el día de reposo con el normal, con el día de reposo del 15 de Nisan de la Pascua, que coincidieron. ¿Ok? Agarrando que también dice, él resucitará el tercer día. Entonces, el tercer día. Entonces, este es el primer día, el 14 de Nisan, el 15 de Nisan es el segundo día y el 16 de Nisan es el tercer día. Entonces ahí sí puede considerarse ese pasaje literal. Son posiciones que existen, no tenemos mucha claridad sobre el tema, no es el énfasis bíblico, no es prioritario, no hay que darle tanto tiempo, no hay que pelearse por ese tema, es un tema que no es prioritario. Pero si alguien quisiera revisarlo, lo dejo allí. Como no hay luz ahorita, voy a subirlo a YouTube después, y ahí lo van a poder chequear. Entonces, eso con respecto al día. Son las posiciones diferentes que hay sobre ese tema. Em, no les puse los versículos en sí, pero aquí están las referencias del lado izquierdo, si alguien quiere chequear, que habla de lo de que tiene que ser sacrificado entre las dos tardes. Eh, por eso la muerte de Jesús cae justo siendo él este cordero que se sacrifica el día de la preparación para la Pascua, en la tarde. Entonces, la muerte de Jesús sucede también justo en el momento apropiado, el 14 de Nisan, que es el día en que se supone que se tiene que sacrificar al cordero. Todo eso pasa de la misma manera como debía suceder y estaba profetizado. Y estaba también hecho como símbolo. Em, Muy bien, esa es la primera parte. Voy a abrir aquí un poquito, esto no tiene que ver tanto.
También vemos que en el 32, los soldados sí le quebraron las piernas a los otros dos ladrones. Y cuando vemos que dicen que no le quebraron las piernas a Jesús, el pasaje dice, ¿por qué no le quebraron las piernas a Jesús? Porque ya estaba muerto, dice el pasaje. Dice, quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso significa que los otros le quebraron las piernas porque estaban vivos. O sea que imagínense ese dolor por un ratito, solamente para que se despierten un poquito más con la ausencia de luz. Como estaban vivos, le quebraron las piernas para poder bajarlos de la cruz. Bueno, ahí probablemente se mueren más rápido también por el tema de que no pueden apoyarse y ahí ya dejan de respirar. Entonces le quebraron las piernas porque estaban vivos a ellos. Y Jesús, como ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Eh, Hay un pasaje en Números 9 que nos habla, y esto nos va a servir para lo que veremos el siguiente mes, que nos habla de qué pasa cuando alguien sí toca a alguien muerto en vísperas de la Pascua. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Nisan es el primer mes. Pero si una persona está contaminada por alguna razón y no puede celebrar la Pascua, ya no lo celebra en el mes primero, ahora lo celebra en el mes segundo. Tiene que esperar un mes hasta su purificación y ahí puede esa persona solita en su casa celebrar la Pascua, ya no con todo el país. A los 14 días, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Aquí es donde yo he visto que más explícito está el mandato de que cuando vas a preparar el animal para la Pascua no lo debes preparar los huesos y eso. Entonces Juan está haciendo ese énfasis porque está diciendo que Jesús es el Cordero, como dijo Juan el Bautista al inicio del Evangelio de Juan, como ahora Juan nos está diciendo, miren, entre las dos tardes, en el día de la preparación del Cordero de Pascua, Jesús está muriendo para ser sacrificado, nos está diciendo Jesús es el Cordero, está sucediendo hasta en los momentos en que tiene que suceder. Jesús es el Cordero que está siendo preparado en el día de preparación, en el horario que debe ser preparado, siendo sacrificado, antes del día de la Pascua. Y luego regresaremos a esto cuando veamos lo de José de Arimatea en el otro estudio, porque él cae en ese tema. Él se contamina por tocar un cuerpo muerto. En cambio, los otros judíos decían, no, 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 porque yo quiero celebrar la Pascua, yo no voy a tocar un muerto. Pero en ese sentido de ritual, ellos decían, no, por favor, no puedo. Sí podían usar este pasaje y lo hacían en un mes, pero hacían lo correcto. Luego de ver lo de los huesos, vimos el día, luego vimos los huesos, ahora vamos a ver la herida de Jesús. Aparte de lo de los huesos, Juan nos hace un énfasis en la herida. Dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Por eso él dice, y el que vio da testimonio de que esto es verdadero y sabe que dice la verdad para que ustedes crean, porque está diciendo, miren, lo que pasó aquí es que Jesús de verdad estaba muerto. No es que él en realidad no se murió y después de 3 días que estaba escondido, vi, resucité. No, él de verdad se murió. Él está confirmando que él de verdad estaba muerto, porque luego cuando resucita es evidencia, él sí estaba muerto, entonces él sí resucitó. No es que él estaba lastimado y se escondió 3 días y después de 3 días apareció, lo curaron en 3 días perfecto. No, sino que él sí estaba muerto. Ese es el énfasis de Juan. Y la tercera parte de nuestro pasaje agarra esos dos sucesos. Toma que le rompen las piernas, que no le rompen, perdón, las piernas, y toma el costado traspasado de Jesús y la evidencia de que sí estaba muerto con agua y sangre. Eso muestra que él sí estaba muerto. El tipo de muerte, hay temas de reportes médicos de que eso pasa y cosas así también. Y él dice, esto se está cumpliendo. Primero veamos los pasajes que hablan de que no será quebrado hueso suyo. Ya vimos Números 9:10. Ahí se menciona que no se debe quebrar hueso suyo, o sea, huesos del cordero que se va a sacrificar para comer de la Pascua. Eh, y, por ejemplo, Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrarás hueso suyo. ¿Ok? Ahí se menciona también.
Pero yo creo que el pasaje del que Juan está hablando es el Salmo 34:20 que está allá abajo. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. O sea, lo tenemos por un salmo, hablando específicamente de manera profética, pero también lo tenemos en el Pentateuco, en los libros de la ley, usando el Cordero de la Pascua como símbolo o como tipo, se dice normalmente en ese tipo de estudios de lenguaje. El Cordero es el tipo de Jesús, Jesús es el antitipo, el Cordero es el tipo que hace referencia a Jesús. Hay muchos de estos elementos en la Biblia y el Cordero en este caso es ese. Porque sí hacían esto, o sea, sí mataban el Cordero, sí lo preparaban como dice aquí, todo eso sucedía. Pero cada año que hacían esto, eso era una forma de decir, de profetizar a Jesús. Y cuando Él llega, se cumple, pero ahora con Él. Eso con lo de quebrar hueso. Y con lo del costado traspasado, tenemos el Salmo 22 que dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Miren, ya llegó, ya es la hora. Para que prendan el aire, por fácil. Con, contar puedo todos mis huesos. Entonces aquí habla de eso de allí, en el mismo pasaje incluso que después habla de que repartieron entre sí sus vestidos. Pero yo creo que así también Juan está hablando de Zacarías. Ahí sí no se va a ver nada. Si prenden eso. Sí. Está hablando de Zacarías 12:10, porque dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo, unigénito, afligiéndose y todo eso. Entonces ahí también habla, y miren cómo se aflige por el primogénito. Entonces aquí específicamente parece que están hablando del hecho de haberlo traspasado, entonces también es un cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías. Bien, am, déjenme ver cómo va la situación aquí. No se puede conectar ese cable allá. Es que ese es VGA, entonces no va a entrar el cable ahí. Entraría en el otro proyector. Pero lo que podemos hacer es prender el proyector, tenerlo listo y ahí cambiar el cable del proyector acá, con mi compu. Ajá, sí. Ajá, sí, 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 sí. Sí, entonces creo que llega, de hecho, el cable. Sí, entonces si puede lo prende un ratito y ahí con eso ya. Bien, entonces Juan está escribiendo intencionalmente para decir, oigan, esto no es cualquier cosa, son profecías cumplidas, específicas. Tenemos la simbología del Cordero, sí, pero tenemos pasajes específicos que profetizan que esto va a pasar con Jesús y pasó. Y si los digo para que crean, es lo que está diciendo Juan aquí. Y usa estos dos. Aquí el personaje principal es la escritura, como dice él. Dice, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. Y también otra escritura dice. Entonces el énfasis de Juan aquí es la escritura. Él está diciendo, miren lo que le pasó a Jesús y se está cumpliendo lo que dice la escritura. ¿Ok? Eso es lo que principalmente él quiere hacernos ver aquí. Antes de pasar a los otros tres evangelios, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto? El día, los huesos rotos, el costado traspasado y los dos pasajes que profetizan que esto va a pasar. Si notan aquí que los colores, básicamente Juan no tiene nada en común con los otros tres evangelios, es lo normal. La próxima lección que sí vamos a ver, ahí sí vamos a ver muchas cosas en común con el tema de la sepultura de Jesús. Pero aquí, con respecto a que le habían quebrado las piernas, que no le quebraron las piernas a Jesús, pero sí a los otros, que traspasaron el costado de Jesús y se evidenció que estaba muerto, y el hecho de enfatizar el cumplimiento de esto, eso solo está aquí en Juan. Por eso muchas personas piensan que cuando Mateo y Lucas escribieron sus evangelios, que Marcos ya existía. Este es un ejemplo, porque vemos que Marcos tiene en común casi todo con Mateo y Lucas, pero Mateo tiene cositas particulares de Mateo y Lucas tiene una cosita particular en Lucas. Por ejemplo, el centurión que estaba cuidando a Jesús y que ve el terremoto y dice, ay, verdaderamente este era hijo de Dios. Marcos también dice eso, ay, verdaderamente este era hijo de Dios. Pero en Lucas dice, verdaderamente este hombre era justo. Ah,
Luego la parte anaranjada que habla de que de quienes estaban allí, eso también se repite en los tres evangelios sinópticos. La parte que está como en morado, rosado, que habla de que el velo del templo se rasgó, eso solo está en Mateo y Marcos. Y bueno, de allí también esta parte única de Mateo, que es muy controversial, con cosas difíciles de interpretar, con cosas así, eso también es particular de Mateo. Eh, las personas golpeándose el pecho en Lucas, también es particular de Lucas, pero Juan solamente tiene ese pedacito en verde que habla de que el día de reposo, ese de allí era de gran solemnidad, que lo dice también Marcos. El resto es único de Juan. Entonces, esto que todo lo que hemos estado viendo es único de Juan. Nadie más enseña esto de aquí, solamente él. Y yo creo que el énfasis, como les decía antes, está aquí. Si vamos a sacar algún tipo de aplicación, por ejemplo, de este pasaje en particular, porque el reto es leer un pasaje, estudiarlo, entenderlo un poco mejor y ver qué sacamos del pasaje. Sacar una lección divina. Es lo que los cristianos por siglos han buscado hacer con la Biblia. Estudiar un pasaje, y de hecho a eso hasta tiene un nombre, el Lectio Divino, en latín, igualito al español, en donde saca una lección del pasaje. En donde se ve un pasaje, justo estaba leyendo algo de eso, se ve un pasaje, se lo lee, se medita en el pasaje, luego se pregunta a Dios, esto Dios, ¿cómo aplica mi vida? ¿Cómo puede? Y al final llega una parte en la que yo veo qué puedo yo llevarme a mí para yo hacer, para yo ejecutar. Me llevo la lección y la busco aplicar. Me desafío a mí mismo a aplicar algo en mi vida. Son esos 4 pasos más o menos que se han hecho normalmente. Y lo que yo creo que podemos sacar de aquí, se pueden sacar muchas cosas, porque también recuerden que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces podemos usar la Biblia, toda la Biblia es útil, dice Pablo. Toda la Biblia es útil. Entonces podemos estudiar unos pasajes que se sienten más difíciles que otros, que tienen más detalles que otros, pero toda la Biblia, toda la escritura es útil. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que seamos perfectos, preparados. Entonces, la Biblia es útil, toda. Y yo creo que aquí podemos sacar algo en lo cual vemos cómo la Biblia tiene que tener una parte en nuestra vida justamente para seguir haciendo esto, seguir buscando aplicar de la Biblia. Porque la Biblia es sobrenatural, es especial. La escritura, que es el énfasis de Juan, la escritura ya decía estas cosas que iban a suceder. Ya decía cómo iba a morir Jesús, ya decía que él iba a ser traspasado, que él sí iba a morir, que él es ese cordero, con el propósito de lo que él dice en el versículo que no está subrayado. ¿Dónde está? No, sí está. 35 al final, para que vosotros también creáis. Todos estos detallitos son para que nosotros creamos. Esto no es una religión más que si alguien me dice, ay, ¿tú qué crees? Ah, yo soy cristiano, es lo que yo pienso y tú tendrás tu opinión y yo tengo mi opinión. Esto es especial. Esto tiene profecías cumplidas. Esto es para que creamos. Esto está basado en hechos históricos que cualquier persona que digamos que sí sabe puede decir, no, no, eso no pasó históricamente. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, bueno, se acabó el cristianismo, no hay. Pero esto puede ser puesto a prueba. El cristianismo es puesto a prueba y pasa las pruebas. Pasa todas las pruebas. Cuando buscamos con respecto a la historia, con respecto a muchos temas, el cristianismo pasa las pruebas. Vemos las evidencias, vemos los testimonios y esto sí pasó. El cristianismo se esparció porque Jesús sí murió y sí resucitó. Y los apóstoles vieron eso y comenzaron a regar el evangelio por todo el mundo. Por eso tenemos el cristianismo hoy. Esto no es otra religión. No es que, ya, yo creo eso porque es bonito, me gusta y aquí yo vengo y ya tengo la costumbre de ir a la iglesia. No, esto cambió el mundo y tiene que seguir cambiando el mundo. Y los agentes de cambio del mundo somos los cristianos. Si nosotros no nos movemos basados en la Biblia, el mundo no va a avanzar, no va a haber progreso. El progreso es una creencia cristiana. En el mundo las cosas siempre van empeorando. En todas las otras culturas, en todas las otras religiones, siempre hay una era dorada pasada que se observa, es que eso era
lo bueno, y ahora las cosas van declinándose, ¿no? Pero en el cristianismo existe lo que se llama el progreso, porque Jesús ya venció y las cosas van a mejorar si aplicamos el cristianismo a la vida. Y va a pasar, el progreso es una creencia cristiana. Lo tenemos ya como intuición de tantos años en los que tenemos influencia del cristianismo. Bueno, tenemos que seguir tomando las cosas en nuestras manos, guiados por Dios, eh, usar la escritura, no lo que asumamos, porque los cristianos no cambian el mundo por sí mismos, lo cambian porque aplican el cristianismo a Cristo, la Biblia. Entonces tomemos la escritura, que es algo sobrenatural, es algo que cambia el mundo y tiene este poder. Si nosotros cogemos la Biblia, leemos cosas como esta y decimos, es verdad, estas son cosas que me argumentan para decir, sí, yo creo, sí, esto es verdad, sí, la Biblia tiene este poder para cambiar el mundo, porque las escrituras han tenido ese poder para profetizar y cumplir, para ya cambiar el mundo. Bueno, las escrituras tienen un poder para continuar cambiar el mundo todavía, porque las escrituras son de Dios, son hasta en cierto sentido Dios, es Jesús hecho que es la palabra de Dios. Entonces, es lo que yo creo que Juan resalta, la supremacía de las escrituras. Las escrituras no se equivocan, las escrituras tienen este poder y vale la pena hacer el esfuerzo en el que nos sentamos y estudiamos lo que la Biblia dice para sacar lo que la Biblia nos está enseñando y comenzar a aplicarlo afuera de nosotros, en el mundo y adentro de nosotros, siendo nosotros los cristianos. Ese es el poder de la Biblia. Y lo que creo que podemos resaltar aquí para después seguir viendo la importancia de estudiar y de aplicar y de preguntarnos y que la Biblia nos examine, lo que podemos resaltar es la supremacía de las escrituras, que creo que es el énfasis principal de Juan en este texto. Que las escrituras no son cualquier libro de alguien. Las escrituras eh, son esta entidad sobrenatural que tiene este poder para generar un verdadero cambio. Eh, Jesús aquí está muerto en este pasaje, él ya murió, él está cumpliendo justamente con estas profecías muriendo. Es un tiempo de oscuridad, como lo será también lo que veamos la siguiente vez. Eh, pero Juan no quiere que ignoremos este momento oscuro, él quiere que lo miremos a la cara y entendamos, él sí murió. Mira, el costado de Jesús fue traspasado, salió agua y sangre. Mira este momento oscuro y triste a la cara. Aquí te estoy dando detalles de esto. Obsérvalo, contémplalo, entiéndelo, acéptalo, créelo. Porque es viendo este momento oscuro que después la resurrección tendrá sentido. Para ellos en ese momento no, pero tendrá sentido. Con tantas cosas pasa eso muchas veces. Momentos oscuros que decimos, no, mejor ni lo veo, mejor lo ignoro. No, no, no. Si es la verdad, si es la realidad, miremos esa realidad a la cara y contemplémosla y digamos, esto es la realidad, Dios está permitiendo que esto pase, no entiendo ahorita, pero Dios es Dios, sigue siendo Dios, y Él lo está permitiendo por algo y para algo. Y ellos no lo sabían, pero después de 3 días Jesús iba a resucitar e iba a cambiar el mundo con este momento oscuro. Y eso es lo que hace el cristianismo. Y Él hace que creamos estas cosas diciéndonos, mira el suceso, pero mira las escrituras. Y mira el suceso, pero mira las escrituras. Tenemos que ver el suceso, lo oscuro que está sucediendo. ¿Y qué nos habla la Biblia sobre eso? Ahora tenemos el Nuevo Testamento, aquí no había Nuevo Testamento. Aquí tenemos en el Nuevo Testamento ahora pasajes que nos hablan acerca de cómo pasar a través del sufrimiento, cómo pasar a través de momentos duros, qué es lo que necesitamos hacer, cómo estar cerca de Dios, cómo ser cambiados. Y tenemos mucho más que lo que tenía Juan y los demás apóstoles en esta época. Entonces yo creo que el ánimo de Juan en escribir esto es difícil, esto es oscuro, pero mira la realidad y mira las escrituras. Comienza a comparar. Mira las dos cosas. Y usa las escrituras porque son lo que directamente viene de Dios y eso es lo que Dios nos reveló con un propósito, para algo. Entonces contemplemos las escrituras también. La realidad dura sí también, pero las escrituras también. Si las escrituras no son algo que nos dedicamos a contemplar, a observar, estamos dejando a un lado lo que Dios nos ha dado justamente para transformarnos. Estamos diciéndole a Dios,
yo estoy mejor solito, aunque vengamos a la iglesia, lo que sea. Si no cogemos la Biblia y comenzamos a estudiar lo que está diciendo, solos o juntos, no importa. Pero el hecho de que dejemos que la Biblia nos hable, si no hacemos eso, estamos diciéndole a Dios como que no te queremos escuchar. Básicamente le estamos diciendo eso. Juan nos dice, escúchalo, presta atención, mira lo que pasa y mira la Biblia. Mira lo que pasa y mira la Biblia. Y yo creo que eso es una de las grandes lecciones que Juan quiere dejarnos aquí al escribir esto. La otra semana vamos a continuar, la otra semana, el otro mes vamos a continuar con este tiempo oscuro con José de Arimatea en la sepultura de Jesús. Es la última parte de la pasión de Cristo. Luego viene la parte de la resurrección. Y recordando esto, eso no solamente Juan nos está diciendo aquí, Jesús mismo nos está diciendo que hagamos memoria y que anunciemos su muerte al participar en la cena del Señor, que es lo que ahora también vamos a hacer. Vamos a recordar este momento duro por la esperanza que Dios trae de diferentes momentos, cómo Él trae esa luz y cómo Él quiere que nosotros seamos transformados por participar de Él. Eh, no solamente en el momento de la cena del Señor, sino participar de Él siempre, porque eso no es algo del pan en sí, eh, eso es algo para recordar y que a través de ese proceso nos cambie, pero la acción de ahí viene afuera, la acción y la continua transformación también a través de la palabra de Dios, porque es la Biblia la que nos da esa gracia al escuchar las palabras de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Y ese proceso es el que necesitamos, por el que necesitamos pasar siempre. Entonces, vamos a hacer, como les comentaba, el otro mes vamos a ver el, la sepultura de Jesús. Vamos a ver si el órgano está conectado, si no, con los parlantes de ahí puede funcionar para cantar el himno, entre comillas, final, o si es el himno final, y de ahí pasar al tiempo de la cena del Señor.